El día de hoy te voy a contar una historia y esta historia es sobre la creatividad, esa que ha acompañado al hombre desde sus inicios para todo el proceso de la exploración de lo desconocido, de la novedad, de la creación y la generación de nuevas ideas en pro de su desarrollo y su evolución. El hombre anteriormente consideraba que solamente habían algunos pocos que podían ser creativos, pero poco a poco en ese proceso de análisis y estudio de la creatividad se dio cuenta que esta era una habilidad que podía ser desarrollada por cada uno de los hombres de diferente manera y que tenía un impacto en todas las áreas de la vida de cada sujeto. El primer momento de la creatividad fue la era primitiva, fuentes mágicas. La fuente principal del hombre era la caza y la recolección de alimentos, y para esto creó ciertas herramientas que le permitieron facilitar todo este proceso, al igual que el fuego, el lenguaje oral, algunas primeras obras artísticas como las pinturas rupestres. También hacía uso de los tótem como animales protectores de la tribu y los chamanes que se convertían para ellos en sus intermediarios entre la comunidad y los espíritus divinos. La creatividad en este momento se consideraba que tenía un carácter más espiritual. Se creía que crear era creer al igual que vivir. Se permitía a partir de este un acercamiento a lo divino. El segundo momento fue la antigüedad, nuevas concepciones del arte. En este se tuvieron tres creaciones muy importantes. La escritura, que permitió grandes cambios en la concepción del mundo. Se creó a partir de esta la poesía, la rapsodia, las oratorias y los cantos. Se escribe y se crea para recordar, para poder hablar de manera memorable y para saber más y entender mejor el mundo que nos rodea. También se creó el papel, que permitió todo el florecimiento de las ciencias y la transmisión del conocimiento. Y por último, las matemáticas, que permitieron la entrada en el arte y la creatividad de lo racional, de lo estético, de lo mesurable. Esto permitió y posibilitó que la creatividad cumpliera un papel mucho más intelectual e individual, más cercano al hombre y que permitiera crear al pensar, medir y conectarse con el mundo de lo real, colocar en palabras, números y proporciones todo lo vivido por el hombre. El tercer momento fue la Edad Media, alquimia y transformación, donde se dio el nacimiento de una nueva disciplina que mezclaba la poesía, la religión, la mística y la ciencia. Se tuvieron todos los principios de lo que es hoy la química. Se tenía una insaciable búsqueda por la piedra filosofal y se les confundía a quienes desarrollaban la alquimia como magos y brujos, pero aunque ellos no tuvieron un buen proceso en la búsqueda de la piedra filosofal, sí se tuvieron los grandes avances que permitieron que hoy en día tengamos una química con laboratorios, con la preparación de nuevas sustancias, inventos y aparatos útiles desarrollando a partir de diferentes técnicas que hoy en día podemos usar. Además, le permitió al hombre transformarse hasta lograr versiones más evolucionadas de sí mismo y poder cambiar su forma de vivir, convirtiendo las sombras en luces. El cuarto momento fue el renacimiento, los grandes genios. En este caso, hay un nuevo tipo de hombre lleno de curiosidad por la realidad, por el mundo material que lo rodea y la naturaleza. Hay artistas como científicos consumados que todo lo observan y estudian. Es la expresión de las artes de la manera más perfecta. Se dan los cuadros en 3D, una arquitectura más funcional para el hombre y no solo para alcanzar a Dios. Y uno de los grandes genios de esta época fue Leonardo da Vinci, quien tuvo un arte en todo su esplendor, no solamente en la pintura, por lo que fue más conocido, sino también en otros aspectos que permitieron unos grandes aportes a nuestra sociedad. Y es ahí donde yo me pregunto, y te pregunto también a ti, ¿será que Leonardo da Vinci es un genio con capacidades excepcionales y por eso fue bueno en todo? Y por último tenemos el quinto momento, el siglo XX, surrealismo, arte e inconsciente. Aquí el arte busca indagar en lo más profundo del ser humano, plasma el mundo de los sueños y de los fenómenos subconscientes en la manera de hacer arte.
Busca en los sectores más recónditos del pensamiento porque son los considerados como los más aptos y fértiles para la creación de las obras mayores. En este caso, ya empezó a ingresar al arte y a la creatividad la psicología. Se empezó a mirar qué pasaba en el cerebro del hombre creativo, cuál era su coeficiente intelectual, el cual fue un término arrojado por Alfred Binet. Howard Gardner nos habló de las inteligencias múltiples, entendiendo que hay 8 tipos de inteligencias y que un mismo ser humano puede desarrollar varias de estas al tiempo. Y muy importante es que en este caso se creó la creatividad en la era del cerebro, entendiendo que tenemos un hemisferio izquierdo que es algo más relacionado con lo verbal, lo secuencial, lo lógico, lo racional, lo matemático, lo oral, y que por otro lado tenemos el hemisferio derecho, que es lo no verbal y lo relacionado con la creatividad. Y es muy importante que tengas en cuenta para finalizar esta historia cómo el hombre se ha visto permeado por la creatividad a lo largo de su vida y lo importante que tú desarrolles tu creatividad, que dejes de lado las barreras que te impiden ser una persona creativa y que recuerdes que día a día puedes trabajar la creatividad.